¿Qué tal? Buenos días, es un gusto iniciar semana con ustedes aquí en Cafecinar y a todos quienes nos escuchan a través de Radio Nacional de Costa Rica, sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciando semana a menos de 8 días de las elecciones nacionales. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. ¿Qué tal, Julieta, Freddy? Muy buenos días. Así es, ya nos preparamos para este próximo 2 de febrero, pero el día de hoy vamos a también atender sus consultas a través del Facebook Sinar Canal 13 y también el Twitter @Sinar 13 con el hashtag Cafecinar para que le haga sus consultas al invitado del día de hoy que ya se encuentra con nosotros. Así es don Otón Solís. Él nos acompaña este día para conversar un rato sobre el quehacer nacional, especialmente lo que nos espera en esta última semana del proceso electoral, por lo menos en este preliminar, digamos, porque podríamos perfectamente irnos a segunda ronda. ¿Qué tal, don Otón? Buenos días. Buenos días, un privilegio estar con usted y con la teleaudiencia. Pues hoy, sin duda alguna, don Otón, es importante, especialmente que ustedes hagan una evaluación y que nos cuenten cómo lo están viendo hasta el momento, luego de lo que ustedes denominaron el cierre de su campaña, aunque todavía quedan algunos días para poder trabajar con el electorado. Bueno, estamos muy optimistas. Ayer hubo un encuentro que vibró en entusiasmo, en alegría. Don Luis Guillermo dio un discurso extraordinario y muchísima gente vino. Se hizo después una caravana muy larga que se sintió en toda Heredia. Y además en las visitas casa a casa, cara a cara, un poquito lo que yo he estado haciendo en diferentes provincias, se siente el repuntuar usual del PAC, más fuerte que siempre. Y entonces estamos muy optimistas nosotros y la gente muy atenta a los contenidos de la propuesta del partido. Pareciera que después de 13 años finalmente mucha gente se percata de que la visión sobre el desarrollo, la visión sobre la ética que el PAC trajo al país debe llegar al poder. ¿Cómo ha medido usted, especialmente en el PAC, las campañas en las que ha participado, comparándola con la que estamos viviendo? Siempre ha ocurrido que hay un voto silencioso, pensante. A veces la gente cree que uno dice estas cosas por cálculo. El voto cada vez es más pensante en Costa Rica. Las viejas lealtades en que se sabía que Liberación y la Unidad tenían fijo una gran parte del electorado, se terminaron. Y hay un montón de gente que ante el nuevo panorama, el que se inicia en el 2002, cuando el PAC irrumpe en la vida pública de este país, piensa y razona mucho su voto. Y ese pensamiento va hasta el último día. Y por eso yo, a pesar de que las encuestas nunca han vaticinado los buenos resultados del PAC, nunca he criticado a las encuestadoras, porque no es culpa de ellas. Lo único que creo deben decir siempre, miren, este resultado no dice nada, porque ellas saben que hay mucha gente que se rehúsa a contestar. Y además, como hay una percepción de que Liberación va a ganar siempre, la gente teme por las prácticas de Liberación, clientelistas, todo este montón de interinos en el magisterio, la gente teme por su bienestar futuro. Entonces a veces o no dicen que van a votar por nosotros o dicen que van a votar por Liberación cuando van a votar por nosotros, cuidando un poquito su situación personal. Entonces esa subestimación del voto PAC ha estado ahí siempre y ahora ocurre lo mismo, noviembre, diciembre, meses malos para nosotros y al acercarse el día de las elecciones y sobre todo el día de las elecciones, el resultado es diferente. Don Otón, ¿quiénes son ese voto silencioso que usted ha mencionado en muchas intervenciones? ¿Quiénes son? ¿Jóvenes, personas críticas, adultos? ¿Quiénes son? ¿Que apoyarían y que terminarían apoyando al PAC? Le voy a decir quiénes no son. A Liberación le queda gente que yo respeto mucho, que recuerda los grandes logros de Liberación, que igual del PUSC son innegables. Lo que hicieron hasta hace como 30 años fue extraordinario por Costa Rica, los dos partidos. Y tienen una lealtad que les hace no salir de ahí, tiende a ser gente muy adulta. Y la otra gente que se ha beneficiado de esa transacción lamentable de Liberación, de entregar obras públicas y adjudicarse méritos como partido, no como país, el dar bonos, pensiones del régimen no complementario, del régimen no contributivo, perdón, el dar ayudas de todo tipo en vivienda,
y han comprado, digamos, hay mucha gente que debido a eso no se sale de ahí. Ese es el grupo que es no muy pensante, ese voto que siente que el bono de vivienda se lo deben a Liberación, en lugar de saber que se lo deben a los tributantes de este país, a la gente que paga impuestos para financiarlos. Ese es el voto no pensante. Y cada vez es menos, cada vez hay menos gente que siente la obligación de obedecerle lealtad a un partido que se ha deteriorado mucho en las últimas décadas, y hay cada vez más gente que entiende que lo que le toca por ley no se le debe a un partido, sino se le debe a la estructura histórica del país, que ha creado instituciones y esos presupuestos de solidaridad. Y el voto pensante es el resto, el voto que la gente que quiere no se siente atada a ninguna de esas dos cosas, ni al clientelismo ni a la historia, y quiere un país mejor. Y ahí hay gente de todas las clases sociales, gente adinerada que le harta pagar impuestos para que se los lleve la corrupción y la mala administración, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y gente humilde que ve que trabaja duro y no sale de ahí, porque las instituciones de la movilidad social, los institutos, las herramientas han desaparecido. El crédito subsidiado, protección al pequeño empresario, etc. ¿Por quién votaría las personas? ¿Por quién votarían? ¿Por el Partido Acción Ciudadana, por Luis Guillermo Solís, por Otón Solís y otras figuras como Exi Campbell, etcétera? ¿Por quién votarían? Votarían por el pensamiento del partido. Nuestras propuestas para tener crédito subsidiado para la pequeña empresa, para el emprendedor, para la mediana empresa, para el agricultor. Nuestras propuestas para, ojalá todo lo que históricamente nos alimentaba, nos siga alimentando los productores nacionales. Los frijoles, el maíz, el arroz, las hortalizas. Nuestras propuestas para tener una educación pública en serio buena, no una educación pública en que el ministro se haga imagen, sino en que realmente consolidemos, por ejemplo, los educadores en propiedad. Hoy tenemos una educación pública en que el 43% de los educadores son interinos, porque no se quieren nombrar en propiedad para chantajearlos y que trabajen en una elección. Los educadores saben que el PAC quiere darle propiedad a los educadores de este Costa Rica y que sus méritos les den ascenso y no el color político. Y nuestras propuestas éticas que hemos demostrado, yo creo que nos posicionan. Ustedes saben que, y aprovecho para pedir el voto para la papeleta diputadil también, no solo para don Luis Guillermo, yo soy candidato, encabezo la papeleta de San José, y les pido el voto para que sigamos con las luchas que hemos dado. Un voto del PAC, un diputado del PAC, le ahorra a Costa Rica, solo en asesores legislativos, porque tenemos al menos 4 menos asesores que lo que tienen otros partidos. Y el promedio de salario de un asesor es como 1 millón de colones por mes. O sea, un diputado del PAC le ahorra a Costa Rica por mes, solo en asesores, 4 millones de colones. Si usted lo multiplica por 13, contando el aguinaldo, nos da 52 millones por mes. Solo un diputado del PAC. En los 4 años en que es diputado son 208 millones. Si a eso le agrega que nuestros diputados no usan vehículos de la Asamblea Legislativa, no viajan al exterior con plata de los costarricenses, no comen ni toman a costa de los costarricenses, tienen límites en el uso de los teléfonos, los ahorros probablemente lleguen a 240 millones de colones en los 4 años por cada diputado adicional que se elija del PAC. Bueno, todo este conjunto de ideas de austeridad, de desarrollo, de movilidad social, de eficiencia institucional, nosotros, ustedes saben, no vamos a nombrar por política, vamos a nombrar ministros y presidentes ejecutivas por mérito. Vamos a eliminar eso de que el color político define quién tiene un puesto. El país demanda eficiencia y que fluyan los procesos. Todo eso es por lo que la gente vota, no es tanto por personas. Tenemos un excelente candidato, sin duda, una persona ecuánime, madura, lo mejor de lo mejor que hay aquí en este momento. Que si lo hubieran conocido más, tal vez estaría mejor. Sí, pero imagínense, sin mucho conocimiento al inicio de la campaña y vea dónde hemos llegado. Y entre más se le conozca, a don Luis Guillermo se va a saber que es el tipo de presidente ecuánime, inteligente, capacitado, que el país merece en este momento. Entonces, ese es el conjunto de factores, pero sobre todo la historia del PAC, las ideas que nos vieron nacer, finalmente se congregan y nos dan esta fuerza. Se ha demostrado que era cierto lo que decíamos, que había mucha corrupción, por ejemplo. Hablábamos hace unos minutos sobre el tipo de electores y las diferencias de las campañas en las que usted ha participado. Las etiquetas que no faltaron,
y que tal vez esta vez se quitaron. Ya la etiqueta del chavismo ya no se la enmarcan al Partido Acción Ciudadana, sino que se la dan a otro partido. Sí. ¿En cuánto les beneficia eso? Pues no sé, a mí sí no me gusta ese tipo de campaña. Si a alguien se le va a acusar de chavista, lo más útil es hacer la lista de declaraciones, de componentes del programa de actitudes que le hacen chavista. ¿Por qué se les endosaron al PAC en la campaña pasada? Porque no tenían argumentos. Oscar Arias inventó eso. Oscar Arias no se animó a debatir conmigo una sola vez. Me tuvo pavor, porque en ese partido, aparte de ser clientelistas muy eficientes y comprar votos con bonos, etcétera, hace tiempo no piensan. Hace tiempo su programa de desarrollo se lo hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Hace tiempo dejaron de imaginarse nada. Y entonces inventó eso Oscar, que es un ataque de indefensión, porque la única defensa es, no, mire, yo no soy chavista. Nunca, eso sí, demostró, encontró una frase, ni joven, en que yo atentara contra la empresa privada, ni fuera, ni dentro del país. Yo he dado muchas conferencias en toda parte, ni una sola prueba. Pero que las mañas de ese liderazgo de liberación surgieran de esa manera nunca me sorprendió. Lo que me sorprendió fue ciertos sectores empresariales que se tragaron el cuento. Cómo Liberación quiso proteger su corrupción inventando este argumento porque no podían responder. Cuando les hemos dicho corruptos, no lo pueden responder porque son corruptos en esa cúpula la mayoría. ¿Y don Oscar fue su mentor político? No, ¿cuál mentor político? Me llamó a que fuera ministro porque yo era más o menos bueno. ¿Qué es eso de mentores políticos? ¿No es mal agradecido usted que Oscar Arias fue quien lo llevó a la política? Es decir, me llamó por una agenda que él proclamó toda su vida previo a ser presidente, una agenda socialdemócrata para dar movilidad social y una agenda ética. Y entra al gobierno y practica otra cosa. Entonces empieza a atentar contra el pequeño agricultor. Para mí eso era como una puñalada en la espalda. Entonces el Oscar Arias que me convocó a ser ministro fue muy diferente al que gobernó. Hizo cosas buenas. El tema de la paz en Centroamérica fue una cosa extraordinaria que hizo Oscar Arias y que lideró. Y eso, pero en el tema económico y en el tema de la ética, un montón de fallas a lo largo de su historia y ni se diga en el último gobierno. Entonces, el Oscar Arias que me convocó a mí a ser ministro es otro Oscar Arias del que terminó su vida pública realmente de manera penosa. Don Otón, actualmente el Partido Acción Ciudadana tiene similitudes con el Frente Amplio. José María Villalta aquí señaló y aseguró que había conversado con Luis Guillermo Solís el año anterior y que había un pacto de no agresión entre ambas agrupaciones. Bueno, yo no estuve ustedes saben, yo no he estado ni en el comité político ni en la dirección del partido. Yo dije que no aspiraría y también traté de no estar ahí siempre presente, sí opinando públicamente de todos los temas que me interesan. Entonces no estuve en la dinámica de esa relación. Pero conversar, Dios guarde, no conversáramos. Es decir, si eso es noticia, les digo que José María Villalta ha estado 2 veces en mi casa el año pasado. Pero también ha estado don Rodolfo Méndez Mata, don Juan Rafael Lizano. Por mi casa ha pasado todo el mundo. Don Víctor Zapata. Sí, o sea, ¿qué define eso? Pero claro, nosotros sí en el PAC tenemos una vocación de paz y de que este país camine. Nos preocupa el estancamiento legislativo que obedece a un reglamento absurdo que permite la dictadura de las minorías y obedece también a falta de transparencia y de conversa y de matar animosidades. Entonces, estoy seguro que don Luis Guillermo, porque lo hemos hecho toda la vida en el PAC, hacemos un esfuerzo siempre por ver dónde tenemos puntos en común con Liberación, con los libertarios, con el PUSC, con los cristianos, partidos cristianos, con el Frente Amplio. Y yo siempre me ufano. En la primera campaña hasta hicimos un estudio de todos los programas y pusimos en el tapete en la primera campaña los puntos en que convergíamos. Entonces estoy seguro que hay cosas que convergemos con todos los partidos, incluyendo el Frente Amplio. ¿En una eventual segunda ronda el PAC estaría aliado al Frente Amplio? Nosotros, el Frente Amplio es rival nuestro y nosotros queremos ganar en primera ronda. Y entonces analizar segundas rondas en este momento no me parece. Esperamos ganar en primera ronda. Todos los partidos son rivales de nosotros, a todos queremos derrotar. El PAC tiene un pensamiento muy claro. Aquí hay un partido
que ha sido muy neoliberal, que ahora don Johnny Araya lo presenta como de centro, pero tiene en su cúpula mucha corrupción y, perdón, todo se perdona en Liberación. Un montón de diputados hicieron un esfuerzo para duplicarse el salario, una cosa detestable éticamente, y ahí andan acompañando al candidato. En el PAC a nadie así aceptaríamos nosotros. A José María Figueres lo abrazan y lo reciben. Es decir, es un partido en que la ética tiene un listón en el piso. No tienen estándares ni rigores, ahí todo se vale. Tiene que ver con la ética también los ofrecimientos que se hacen en campaña política y que a veces a simple vista son casi que imposibles de cumplir. Y esto lo Absolutamente. practican todos los candidatos. Claro, no todos los candidatos. No, nosotros nunca hemos ofrecido a nadie un bono de vivienda, una parcela de tierra, una ayuda de ¿Qué limas. piensa los 20,000 colones? Que se Ni les una, piensa? ni una cosa como esas. Bueno, le voy a decir, el problema de la pobreza es vital, pero que un partido que ha estado 8 años en el gobierno, 15 días antes de las elecciones, cuando comienza a caer en las encuestas, se le ocurra esa idea, ¿por qué no lo habían pensado antes? Ni siquiera la tienen en el programa de gobierno. Es de repente 15 días antes que se les ocurrió la idea. ¿Por qué no se les ocurrió en los 8 años en que han hecho lo contrario? Que es incrementar las desigualdades dramáticamente en este país y matar la esperanza de mucha gente que hubiese querido ascender en la escala social. Eso me parece un insulto, pero lamentablemente hay gente que de veras le cree a Liberación. Y yo sí les digo a los costarricenses y las costarricenses, piensen por qué es 15 días antes que se hace esa oferta. ¿Por qué no se hizo a lo largo de los 4 años? ¿Por qué de los 8 años? ¿Por qué ni siquiera en el programa de gobierno que se publicó hace como 2 meses por el partido apareció esa oferta? Es desesperación ante la caída en las encuestas de opinión, una vez más querer comprar la conciencia de los costarricenses. Los 500,000 empleos. También, es decir, ahí no hay ni siquiera que salirse del Partido Libertario para ver el ridículo de la oferta. Es decir, el mismo Telmo Vargas, el economista, dice don Otto, brillante que tiene a la par de él, dice que eso es una quimera. ¿Se sienta a gusto usted en los autobuses? Es complicado. Me siento a gusto siempre de estar en contacto con la gente. Yo lo he hecho en todas las campañas. Cuando fundamos el partido, que la gente, aunque me conocía a mí un poquito por mi trayectoria como ministro y diputado, pero el pensamiento del partido y que había un nuevo partido no lo sabía, empecé a hacerlo en los buses. Es cansado porque hay mucho ruido ambiental, el motor del vehículo, a veces hay un radio prendido, los otros vehículos y buses que pasan a la par del bus en que uno está montado, y llegarle hasta atrás, a la última gente sentada en los asientos de atrás, cansa mucho para la voz, porque por supuesto se hace sin parlante. Por eso eso no se hace por más de 2 horas, no se hace, no aguanta la voz. 15 buses, 14 buses, es decir, es lo que se puede hacer. Pero se conoce ahí, se siente realmente la es necesidad maravilloso, del pueblo. Es maravilloso estar con la gente de cerca. Por lo menos cada 4 años. Y sí, porque esa es la época de pedir votos, ¿verdad? El resto del tiempo yo tengo que trabajar para mantener a mi familia y no me voy a dedicar a andar en buses. Usted dijo en una conferencia de prensa cuando salió el tema de Víctor Morales y usted señaló que no dejaba su candidatura, que no tenía necesidad de buscar los votos, que usted ya estaba electo. Entonces, ¿por qué esta acción en los buses y ese contacto con la gente? Para que gane don Luis Guillermo. Yo quiero que don Luis Guillermo gane y las ideas del PAC lleguen al poder. Es apasionante. Es decir, los que fundamos este partido, para mí en lo personal, el que ganemos es un triunfo enorme para Costa Rica y debo confesarlo personalmente también. Es decir, tuve algo que ver con la creación de este partido y que gane el PAC para mí es haber puesto un granito de arena en la historia y ver que desde hace años somos la segunda fuerza de este país, es una logro. Si ganamos y además tenemos un candidato excelente, me siento muy tranquilo con el candidato y además queremos llevar bastantes diputados. Hay gente excelente, Marcela Guerrero, que está en nuestro 4º lugar en San José, es una joven excelente, dinámica, con un conocimiento de la sociedad civil extraordinario, conoce el procedimiento legislativo. El doctor Marvin Atencio, que sigue ahí en 5º lugar, también una persona con experiencia en administración hospitalaria. Es la única persona que yo conozco en Costa Rica que es abogado y médico. Una combinación bastante curiosa. ¿Ya se siente entonces en la Asamblea Legislativa usted? ¿Ya se siente en la curul? Pues espero que saquemos bastantes diputados y a mí pues el partido me honró y don Luis Guillermo ofreciéndome el primer lugar por San José y creo que es un puesto que es fijo que sale electo. ¿Sí? Si sale más de 3, va a tener a don Víctor Zapata por ahí cerca. No, está fuera de la fracción, está fuera del partido.
una decisión contundente del partido que tiene una ética clara. Se reunió la Asamblea Nacional del partido y ni siquiera puede andar con camisetas del PAC, ni siquiera puede hablar en nombre del PAC. Y nos prohibió a la fracción recibirlo en la fracción. Yo estoy muy satisfecho y orgulloso de que el partido mantiene la vena ética que nos vio nacer, en que no hay disimulo de este tipo de cosas, por más importante que una persona sea en el partido. Vamos a aprovechar para irnos a un corte y regresar con Café Cinar. Recuerde que estamos también a través de Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 FM, 590 AM y 88.1 FM. Regresamos a Café Cinar y es momento de ponernos en contacto con usted que nos está viendo desde su casa o desde carretera a través de cinar.go.cr, que estamos en vivo las 24 horas con la señal de Canal 13 y también a través de la radio 101.5 FM. Es momento de darle paso a las preguntas en las redes sociales. Recordarles que estamos en el Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. De cualquier forma usted se puede comunicar con nosotros. Vamos a iniciar nuestra sección. Don Otón, como le comentaba fuera de cámaras, tiene un minuto para contestar las preguntas que nos ingresen de todos nuestros seguidores. Y bueno, se ha generado un debate bastante interesante acerca de su llegada el día de hoy acá a Café Cinar, y uno de los temas que más se han conversado, don Otón, ha sido sobre, en pasadas ocasiones, sobre su renuncia al partido. Y una de las preguntas que se generan la menciona Alejandro Vargas y le hace la pregunta: ¿cree que es honorable decir que renuncia y luego cambia de opinión favorable a sus intereses? ¿Cuándo he renunciado yo? Yo nunca he renunciado. Si se refieren al evento de Morales Zapata, quería que el partido reaccionara cuando vi que estaba un poquito dormido. A la postre resultó que no. El partido reaccionó de una manera dinámica, pero yo nunca he renunciado. Hice una carta para presionar fuertemente, pero nunca he dicho renuncio, ni públicamente ni privadamente. Puse ciertas condiciones y el partido reaccionó más allá de lo que yo esperaba. Entonces, nunca he renunciado. Cuando renuncié a la candidatura, si es a eso a lo que se refieren, renuncié a la candidatura la misma noche que perdimos las elecciones hace 4 años. Dije que no sería candidato y lo he mantenido siempre. Cuando renuncié al gobierno de Óscar Arias, renuncié y no volví. Es decir, cuando renuncié al Partido de Liberación Nacional, renuncié y no volví. Cuando he renunciado y he hecho un anuncio público, la palabra la he mantenido siempre. Don Otón, ¿cree usted que eso tal vez pudo confundir un poco, tal vez, a la gente sobre su permanencia en el partido con respecto a la renuncia a su candidatura? Sí, hubo gente que interpretó que yo me retiraba de la política cuando anuncié que no sería más candidato. Y entonces hubo gente aún al interior del partido que si yo escribía un artículo o opinaba sobre los eventos del partido o sobre la evolución del partido estaba
incumpliendo la palabra. Yo nunca dije que renunciaba a la política, dije renuncio a ser candidato. Y no fui, pero a mí abandonar el partido y no opinar de las cosas que me parecían bien y que me parecían mal, jamás. Este partido para mí significa un montón, es mi contribución mayor al desarrollo nacional. Estoy orgulloso del PAC y lo voy a cuidar y lo voy a defender toda la vida, esté donde esté, aunque esté metido en una montaña. Entonces no sé cómo se le ocurrió a alguien interpretar que yo nunca iba a volver a opinar de los temas nacionales. Quedarme yo callado ante la corrupción y ver las cosas que ocurren, o ante la concentración de la riqueza, o ante el deterioro de las instituciones, jamás. Gracias, don Otón. Y bueno, se generan, como le dije, muchísimas más consultas a través de nuestro Twitter. En este caso, Ángela Centeno le hace la pregunta a don Otón: ¿cómo se puede fortalecer el sistema de pensiones de la Caja según su criterio? Hay que cobrar bien todas las contribuciones que deben hacerse. Hay que convertir a Roberto Mora, ese héroe de cobros de la Caja, de los fondos, de los recursos que se le deben a la Caja Costarricense del Seguro Social, en un protagonista de la vida pública. Yo espero que juegue un papel en nuestro gobierno y debe manejarse todo con más eficiencia. Mientras aquí haya la corruptela que hay, el abuso, mientras de arriba para abajo se dé mal ejemplo, nunca va a alcanzar el dinero para que las finanzas de ninguna institución estén bien. Y por eso le hemos dado tanto énfasis en el PAC a la despolitización de los nombramientos, para nombrar gente que sepan de gerencia. Gerencia, una de las partes del arte de la gerencia es usar los recursos con eficiencia, es decir, gastar poco para lograr un determinado fin y hacer las compras bien hechas, utilizar bien los recursos de la Caja, la infraestructura física que ya está comprada, utilizarla bien intensamente para que el costo promedio de todo lo que hace la Caja se reduzca. Y eso es vital en todos los sectores del Estado. Pero aquí hay más preguntas, don Otón, y le hacen la siguiente consulta a de nuestros seguidores en el Facebook Sinar Canal 13. Quiero saber qué tiene su programa de gobierno, o más bien lo interpretaríamos en una posible pues, diputación, para que los adultos mayores pensionados tengamos bienestar, calidad de vida, distracción diaria y oportunidades de trabajo para los que desean y necesitan trabajar. Bueno, lo primero es que hayan pensiones, ¿verdad? Que podamos realmente tener una pensión para todos los adultos mayores, y para eso quiero volver a lo que dije anteriormente. Hay que tener finanzas sanas en la institución financiera que administra los recursos de las pensiones, y eso es lo que tenemos que hacer. Lo demás, todo es muy lindo, pero yo no puedo prometer nada en cuanto al bienestar general de los adultos mayores. Muchísimas gracias a don Otón Solís. Él está invitado el día de hoy, esta mañana, aquí en Café Sinar, y usted todavía tiene chance para hacerle sus consultas a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook Sinar Canal 13, en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar. Comuníquese con nosotros y pues hágale las consultas directamente a don Otón. Julieta y Freddy tienen más. Gracias, Diana. Así es, nos queda un poquito más de media hora de programa, todavía tiene bastante chance. Yo quisiera retomar, don Otón, lo que le consultaban a usted en redes sociales relacionado con la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy en la prensa nacional vemos también titulares que hablan del deterioro del régimen de invalidez, vejez y muerte, y esa pugna, por lo menos de criterio, que se tiene entre la Caja y la SUPEM. Y yo he hablado con la SUPEM. Hace un mes estuve reunido con el director de la SUPEM, y a mí me asombran los números. A esa fecha, la Caja, las autoridades de la Caja no le daban la razón y hablaban de que las finanzas de la Caja se deteriorarían en el año 2050, lo cual obligaría ya a tomar decisiones. Curiosamente, las autoridades de la Caja y del gobierno decían que como era el 2050, entonces no había que preocuparse. Los regímenes de pensiones, todo tienen que hacerse análisis de mediano y largo plazo. Ahora la Caja acepta que es antes que va a entrar en crisis, pero la SUPEM dice que es en el año 25, en el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina. Y si han estado utilizando los recursos mal, si han estado utilizando recursos no en inversiones que le den sostenibilidad al régimen, sino para financiar hasta gastos corrientes o construcciones que no corresponden al régimen de invalidez, vejez y muerte. Hace falta una gerencia adecuada. Ha estado en manos de oradores, de politiquitos, la Caja. Esta doctora que está actualmente podría ser un poquito mejor que otros, pero ha sido un relajo lo que han hecho ahí. Ahí tuvieron a este señor Eduardo Dorian, que no sirve para absolutamente nada, lo que toca lo quiebra.
una persona, eso sí, que le escribía discursos muy lindos a Oscar Arias, y por eso lo pusieron a administrar un negocio, una institución complicadísima. La Caja es una institución que presta servicios de salud. Es una institución que construye, permanentemente está haciendo hospitales, clínicas. Es una institución que tiene un montón de restaurantes. Cada comedor de hospital es un restaurante. Hay que saber de ese tema. Es una institución financiera porque administra estos fondos de pensiones y se nombra gente ahí como si fuera una pulpería. Esa es la corrupción más grande de Liberación Nacional y nos cuesta más aún que lo que son otros desastres que hacen. Y es porque el partido se ha convertido en un clubcito en que se pagan favores. Ahora, ¿qué hacer? O sea, tal vez hay aquí que lo empezar importante es porque qué iba es lo que a hay que nombrar hacer. gente, autoridades que sepan de gerencia, por concurso de antecedentes, sean del partido que sean. Si la ley de la Caja es muy clara sobre lo que hay que hacer, eso no tiene color político. La ley de la Caja es muy clara y lo que hay que nombrar es personas que sepan de gerencia. Es decir, la Caja, presupuesto de más de 4.000 millones de dólares al año. Y eso es lo primero. Una persona que sepa de hacer compras de manera eficiente, una persona que no lo intimide un burócrata de nivel medio, que en la Caja abundan los que están ahí haciendo nada o haciendo mucho mal a la Caja, una persona que sepa que hay que cobrar, que la fuente de financiamiento de todos estos fondos son las contribuciones que tienen que hacer muchos sectores que no están pagando, como lo demuestra, reitero, Roberto Mora Salazar todas las semanas. Pero en el caso del régimen de validez, vejez y muerte, que es la preocupación todo es grande. esto, es que para que haya salud ¿Cuál es la financiera, solución? todo esto de arriba hay que hacerlo. Y hay que quizás subir cuotas y hay que quizás incrementar la edad de la pensión. Y no podemos decir otra cosa, O aunque sea, sea en campaña. necesariamente tiene que subirse las cuotas. Yo creo que sí. Y la edad de pensionarse. Así es. O sea, Creo que ya necesariamente hay que hacer eso aumentar la edad. y a la par de esta gerencia diferente que hay que tener. Ese sería, Que no podría hay ser que- un proyecto que usted estaría Esto impulsando. es responsabilidad del gobierno, para eso no hace falta ley, son decisiones administrativas. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero yo creo que no hay salida. Hay que hacer este tipo de decisiones. Don Otón, ¿qué hará el Partido Acción Ciudadana, un futuro gobierno y de la fracción en la Asamblea Legislativa sobre el tema fiscal? Usted ha hablado siempre del tema, apoyaron una reforma tributaria en la actual administración. ¿Qué específicamente? ¿Una nueva reforma tributaria impulsarán? Es inevitable. El déficit pasó de 4.6 en el 2012 a 5.4% del Producto Interno Bruto en el año 2013. Eso a pesar de que el país no está gastando lo que debería gastar en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en programas de vivienda, en ayudas al pequeño empresario. Y eso a pesar de que las tasas de interés están en niveles bajos históricos, es decir, nunca han estado las tasas de interés tan bajas, lo que significa que el costo de servir la deuda, el costo financiero en pagos de intereses es muy bajo. Cualquier economista sabe que en 3, 4, 5 años las tasas de interés van a estar unos 4 puntos por lo que están ahora. Y como está la deuda interna, cada punto en que suba las tasas de interés, el déficit fiscal se va a incrementar dramáticamente. Entonces, tenemos que hacer algo. El PAC va a demostrar al inicio nuestra lucha contra la corrupción y la eliminación de desperdicios. La gente no le da importancia a esto. Escuché un día de estos a don Edgar Ayares y me sorprendió diciendo que eso era muy poquito, que había que preocuparse por las grandes cosas. Pero cuando él habla de grandes cosas, está hablando de las remuneraciones a los trabajadores del sector público. Y claro, porque evitan referirse a las pequeñas cosas para algunos, pero que son mucho para la gente más humilde. Y no se puede, hay que revisar las remuneraciones del sector público. Las anualidades no deben darse automáticamente, por ejemplo, deben depender de calificaciones. Pero si no hacemos lo que le corresponde a la clase política, perder un montón de privilegios y absurdos, ¿cómo le vamos a pedir a los otros sectores que hagan sacrificio? ¿Cómo vamos nosotros a pedirle a la gente sacrificios si mantenemos salarios como tiene este gobierno, un montón de funcionarios con salarios de 8 millones, 9 millones, 18 millones, 20 millones de colones mensuales? ¿Cómo se le va a pedir a la gente? No sé de qué está hablando Edgar Ayales, me decepcionó tremendamente. Eso es un robo en Costa Rica, que alguien se gane $18,000, que alguien se gane $40,000 mensuales. Es un absurdo. Si eso no se elimina, no podemos entrarle a lo que hay que entrarle, los abusos de algunas convenciones colectivas, los excesos que tienen, que hay que hacerlo.
a esto de las anualidades que hoy día se dan como automáticas, a veces sin calificación en algunas instituciones. Entonces, para entrarle a lo grande, hay que eliminar esa robadera que se tienen ahí. Usted sabe lo que es Recope, contratar a un consultor amiguísimo de Liberación para que haga una estructuración de colocación de bonos. Una institución que tiene garantía estatal, una institución que no tiene problemas para financiarse. Estructurar una colocación de deuda es lo más simple. Y tiene un departamento financiero en una institución que no refina petróleo. No sé ni qué es lo que hacen ahí, pero bueno. Y contrataron y pagaron $500,000, 250 millones de colones a un consultor privado para que hiciera eso. Y todo el tiempo nos damos cuenta de esas cifras que Edgar Ayales ahora dice que son cifras pequeñas. Y me duele mucho tener que decir esto de Edgar Ayales, que se sitúa en la cultura de ese partido corruptito a que pertenece. De decir que, lo oí un día de estos con doña Vilma Ibarra, que por lo pequeño no hay que preocuparse. ¿Cómo que no hay que preocuparse porque el gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo, se gane 20 millones de colones mensuales? ¿Cómo que no? Eso hay que quitarlo inmediatamente. Y después le podemos entrar a lo que él llama grande, pero eso es un montón de plata. Vea las cifras que di sobre lo que un diputado del PAC ahorra. Casi 240 millones de colones en sus 4 años. Multiplique eso por 57 diputados, si todos lo hicieran, y tenemos ahorros multimillonarios. Y de esos desperdicios que se hacen en la Asamblea Legislativa pesan muy poco en comparación con lo que hay en el sector público. Un montón de periodistas haciéndole propaganda a los ministros. Eso es plata botada. Un montón de consultorías y de asesores. No digo que todas las consultorías haya que terminarlas, hay algunas que son necesarias. Pero el abuso, el desperdicio de recursos, arman una conferencia y la llevan a un hotel privado, cuando hay un montón de auditorios del sector público que están desocupados. En el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso lo eliminaría el PAC? Totalmente. Totalmente. Nunca se hará en un gobierno del PAC una conferencia en los hoteles privados. Le pediremos el auditorio de Derecho, el auditorio de la Corte Suprema de Justicia, el auditorio del INS. Hay un montón de auditorios que pasan desocupados. Economizar dinero, y si no economizamos en esto que la política tradicional corrupta llama pequeñeces, ¿cómo le vamos a pedir a los empresarios que paguen impuestos como deben pagar? Tienen razoncilla cuando hacen todo lo que pueden para evadir, cuando hay estos desperdicios y robos en el sector público. ¿Cómo le vamos a pedir a los trabajadores que renuncien a lo que abusivamente han logrado y que tenemos que eliminar si no ven una muestra arriba de ética y de limpieza? ¿La reforma fiscal debe ser en paquete o puede perfectamente tocarse punto por punto? A mí me parece, como lo propone el candidato de la Unidad Social Cristiana. A mí me parece que hay que hacer de ahí un paquete, ¿verdad? Porque la situación urge, y más con un gobierno del PAC en que tendremos la autoridad moral. O sea, hay que ponerle impuestos a progresivos todos, ¿verdad? Progresivos, que paguen más los que más tienen. Hay muchos servicios en Costa Rica que disfruta gente que puede pagar y están exentos porque nuestro sistema tributario no reconoce que el sector servicios es muy importante en la vida del país. Es como el 60% del Producto Interno Bruto, más creo que el 65%. Hay que cobrarle impuestos a la gente que tiene depósitos en el extranjero, inversiones financieras en el extranjero. Hay que meterse en las ganancias de capital. Hay que agrupar ingresos para aplicar la alícuota que corresponde, es lo que se llama renta global. Hay que ponerle impuestos a algunos artículos de lujo. Hay que pasar de un sistema tributario de ventas al IVA, que nos permitiría seguir, tener una huella para cargar en renta y que no haya evasión. Eso a la par de, reitero, medidas de austeridad draconianas, porque si alguien... Yo he oído el rumor de que nosotros somos tacaños en el PAC con los fondos públicos. ¿Por qué el rumor es cierto? Vamos a ser tacaños en alimentación, esos banquetes, esos gastos, todo eso se va a eliminar. Como lo hemos hecho en la Asamblea Legislativa, como lo hemos hecho algunos cuando estuvimos en la función pública. Ese montón de carros, esos ministerios que tienen varios carros, esos salarios de lujo. Y yo creo que eso le va a dar tranquilidad a Costa Rica de que vamos a hacer las cosas bien. Además de nombrar ministros y altos jerarcas en la mayoría de los puestos por su capacidad gerencial, no por su color político. Si no se administra bien el Estado, nunca va a alcanzar el dinero. Es decir, las instituciones no quiebran porque por ley no quiebran, pero los jerarcas que ponen en algunas instituciones, si administraran una pulpería, la quiebran. Y reitero, esto hay que administrarlo bien antes de o paralelamente a pedir más impuestos. Bien, vamos a aprovechar para irnos a un nuevo corte comercial y regresar
este día con don Otón Solís aquí en Café Cinar a través de Canal 13 y Radio Nacional de Costa Rica. Continuamos, esto es Café Cinar, el programa que lo ha mantenido a usted informado para que tome la mejor decisión este próximo 2 de febrero. Y vamos a seguir con las consultas a través de las redes sociales porque por supuesto que es muy importante su opinión y por supuesto sacarle de las dudas que tenga previo a este proceso electoral. Bueno, don Otón, y siguen ingresando las consultas para usted. Ronnie Soto Fallas le hace la pregunta. Bueno, él dice que le preguntemos por favor acerca de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué opinión tiene con respecto a eso y qué haría en una posible...? Vitales. Eso es parte central de nuestro programa de gobierno. El PAC cree profundamente en la empresa privada. Necesitamos una empresa privada vigorosa. Solo así puede pagar impuestos para financiar la política social, para que genere empleo, para que genere exportaciones. Y entonces generar más empresas privadas es para nosotros de mucha importancia. Hay gente que cree en la empresa privada, pero solo le interesa la empresa privada multinacional y gigantesca. Nosotros nos interesa también la empresa pequeña, el emprendedor, el que surja. Y para eso, dichosamente, por un fondo que se creó cuando yo fui diputado, gracias a legislación que impulsé, hoy día tenemos un fondo de $500 millones, 250.000 millones de colones, que si el PAC estuviese en el poder, se podrían prestar al 6.5% anual. Reitero, 6.5% anual, un poquito más de 0.5% mensual, que no se ha ejecutado porque quienes nos han gobernado están obsesionados con las fuerzas del mercado y no creen que se deban prestar tasas de interés inferiores a la tasa de mercado. Y ahí están esos fondos para ayudar al pequeño, al emprendedor, al que quiere surgir, a que cree su empresa o que la haga más grande. Gracias, don Otón. Y bueno, haciendo un análisis de todas las preguntas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales, lo principal que quiere conocer la gente es qué va a hacer usted cuando llegue a la Asamblea Legislativa o cuál va a ser el primer proyecto que va a ejecutar, como por ejemplo Andrés Calvo nos hace la consulta. Él considera que la próxima Asamblea Legislativa va a ser variada y complicada.
Le pregunta que si tiene usted las cualidades personales para llegar a consensos y sacar un buen término de proyectos importantes. Y, por supuesto, cuál sería su primer proyecto a defender o presentar en el Congreso. Para lograr consensos hay que tener transparencia, porque las negociaciones, si se hacen sobre la mesa, avanzan, si no, no. Y creo en Dios tener esa virtud. Pero lo primero que voy a hacer es luchar para que se reforme el reglamento legislativo y la Asamblea Legislativa pueda aprobar proyectos aceleradamente y enterrar para siempre la posibilidad de obstruir el funcionamiento del Congreso con carretillos de mociones, con rompimientos del quórum y con las mañas que han prevalecido en la Asamblea Legislativa. Entonces, lo primero es eso. Y a la par de reformar el reglamento para acelerar la toma de decisiones, hay que reformarlo para eliminar el incremento automático del 5% semestral que tienen los diputados en su salario y que el salario se incremente de acuerdo a lo que se incrementa para el sector público, eliminar los vehículos disponibles para los diputados, eliminar esa batería de asesores y limitar severamente el número de asesores, no permitir viajes al exterior, excepto que en un acuerdo rápido se voten en el plenario por 2/3 y que todo el mundo sepa, eliminar una serie de abusos que prevalecen en el Congreso, que los diputados paguen impuesto de la renta y cargas sociales por el equivalente en colones a los 500 litros de combustible mensuales que reciben y que nos equiparemos un poquito más allá que el resto de la población, y eliminar todo pago y toda remuneración cuando los recesos por año hayan excedido 15 días hábiles. Después de 15 días hábiles legislativos, un diputado no debe recibir, si se decretaron recesos, ni un centavo de remuneración de ningún tipo. Bueno, don Otón, muchísimas gracias y ya conocimos un poco de la labor que pretende hacer don Otón Solís, candidato a diputado por el primer lugar del Partido Acción Ciudadana por San José. Gracias a sus preguntas a través del Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. Seguimos acá conectándonos, por supuesto, con usted y con todas las consultas que quiera hacer el día de hoy. Julieta y Freddy. Gracias, Diana. Así es, nos quedan poquitos minutos para finalizar el programa, don Otón, y yo quisiera aprovechar, ya que mencionábamos la Asamblea Legislativa, señala usted de consensos y negociar. ¿Cómo lograrlo con algunas figuras que podrían también estar en la Asamblea Legislativa, que han estado ya en la política, Otto Guevara, Antonio Álvarez de Santi, entre otros? ¿Cómo lograr esos consensos con partidos que igual tienen muchas diferencias, como Liberación Nacional? Ya con don Antonio Álvarez, como que hay algunos puntos en los que sí coinciden. Yo espero que la clase política de este país se percate de que no se puede seguir haciendo más el ridículo en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene que tomar decisiones y tomarlas aceleradamente y permitir que se voten negativa o positivamente. Y espero que todos los que llegamos a la Asamblea Legislativa seamos conscientes de que ese reglamento hay que reformarlo. Y después que hay que acabar con la politiquería. La campaña termina el día que termina y pasar 4 años en campaña en la Asamblea Legislativa es terrible. Ya los temas son complicados técnicamente. Las discusiones entonces son difíciles porque hay diferencias genuinas entre partidos y diputados. Si a eso se le agrega el afán de lograr anotar puntos políticos para el partido propio y hacerle daño al de la oposición, la Asamblea, aparte del problema del reglamento, se complica mucho. Yo creo que deberíamos hacer que el día que se elige presidente, ya sea ahora en primera ronda o en segunda ronda, se acabe la campaña política y nadie vaya a hacer el ridículo ahí de ir a utilizar la curul legislativa para hacer guerras políticas, atacando a los otros partidos por atacarlos y defendiendo al propio. Una cosa es atacar la corrupción, pero otra cosa es vivir permanentemente en una campaña política. Yo voy con ese ánimo de que hagamos consensos y yo creo que todas las personas somos conscientes en la vida pública que el deterioro de la credibilidad de la Asamblea Legislativa afecta a los que estamos ahí, a los que vamos a estar ahí. Y yo por lo menos no estoy enamorado de tener una mala imagen ante los costarricenses y yo creo que nadie. Entonces, tomar decisiones aceleradamente y meterle eficiencia a ese cuerpo legislativo y ojalá que se acaben los proyectos de ley, se acaben las listas de proyectos de ley y entonces tengamos que irnos al receso, no por vagabundería, sino porque no hay que hacer, porque fuimos tan eficientes que lo hicimos así. Hay estados de la Unión Americana mucho más grandes que Costa Rica, que se reúnen 3 meses al año y ahí toman todas las decisiones que hay que tomar. Ojalá nosotros lográramos eso y nos economizáramos un montón de dinero y pudiésemos dar un ejemplo de eficiencia, porque
La eficiencia urge en todo el sector público, pero hay que comenzar por ese foro en que se toman decisiones que definen el marco legal, constitucional en que se mueve el país. Sí, es claro que la Asamblea Legislativa va a estar, cuidado si no más fraccionada que ahora. Y obviamente las mayorías ahí prácticamente nulas. Los acuerdos deben prevalecer. Usted, en el caso, por ejemplo, de usted, que es uno de los más experimentados que posiblemente estén en la Asamblea Legislativa, y don Antonio Álvarez de Santi, por ejemplo, bueno, y Otto Guevara, si llegara también a ser diputado, han conversado sobre una posibilidad de agenda. Por lo menos Antonio Álvarez de Santi y ustedes sí han coincidido en uno o dos programas de puntos. radio, pero yo quiero verlo en la base. Antonio Álvarez habla de que está de acuerdo con eliminar todos los desperdicios. Cuando fuimos diputados se opuso a todos y hasta cuestionó mis planteamientos a la Sala Constitucional. Pero siempre que alguien cambia para bien, yo lo felicito. Y me ha alegrado de oír a Antonio que ahora sí está dispuesto a eliminar esa abusadera con los recursos públicos que hay ahí en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, yo veo a Liberación moviéndose al centro de la derecha que ha tenido. Don Johnny Araya, de que el partido ahora es de centro. Otto Guevara dice que va para el centro. Don José María Villalta dice que viene para el centro. El PAC es de centro, genuinamente. Todo el tiempo ha sido de centro. Centro progresista, a veces centro izquierda, centro progresista, centro derecha para otros. Pero es un partido que se enmarca en la institucionalidad de este país, lo que quiere es utilizarla y optimizar su uso para lograr otra vez la movilidad social y el progreso económico de Costa Rica. Si eso es así y todo el mundo ahora se ha movido y no son poses de campaña, eso va a facilitar el marco ideológico en el cual se van a tomar las decisiones. Va a crear espacio para muchas decisiones. Y si en el tema de la ética y en la austeridad efectivamente hay consenso, yo quiero verlo en los hechos, ¿verdad? Porque lo he oído muchas veces. No hay partido político en Costa Rica que no hable de ética en campaña, pero los hechos son otros. Liberación habla de ética. Don Antonio Álvarez dice que han cambiado, que él ha cambiado, pero le da un abrazo a José María Figueres cuando se incorpora a la campaña, y ahí veo a los protagonistas del incremento salarial, que era un robo a los costarricenses que quisieron recetarse al inicio del gobierno, diputados del PUSC, del Frente, perdón, no del Frente Amplio, de Liberación Nacional y del Movimiento Libertario, todos incorporados en la campaña. A la par de Johnny Araya andan todos esos que a mí me avergonzaría que me acompañaran en una campaña porque tuvieron el descaro de llegar allá a la Asamblea Legislativa a incrementarse el salario. Solo los diputados del PAC y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, se opusieron a eso. Don Otón, ¿es usted el que genera pautas, directrices, enrumba el futuro gobierno de Guillermo Solís, la futura fracción del Partido Acción Ciudadana? ¿Es usted uno de los que lo que nos enrumba son los principios con que el partido nació, las propuestas de desarrollo que hemos tenido. Y la gestión de liderazgo es de Luis Guillermo Solís. Él es nuestro candidato, estoy orgulloso de él y yo espero que apenas ahora queden claros los resultados y los diputados nos convoquen a una reunión a los diputados electos y estoy seguro que va a asumir ese papel y lo va a ejecutar con la eficiencia que ha ejecutado la campaña y todos los procesos en que ha participado en el partido. Entonces, yo soy un peón del partido. En la campaña he sido un peón total, yo no estoy ni en el grupo de estrategia ni nada. De aquí salgo a cambiarme este uniforme para irme a la zona sur por 3 días. La semana pasada estuve en Punta Arenas, en Limón, en Heredia, porque el partido lo decidió. Hay una persona que se llama Alberto Fonseca, que es el que me indica qué debo hacer. Y si es ir a caminar todo un día, si es ir a un pueblo, si es ir a una reunión. He sido un peón del partido y voy a ser un peón en la Asamblea Legislativa del gobierno de Luis Guillermo Solís. Por supuesto, si en algún momento el gobierno se desvía y los principios éticos del partido se convierten en burla, me van a ver muy duro, como fui cuando estaba en Liberación Nacional y José María Figueres o Óscar Arias hacían la fiesta que hacía con los recursos públicos y los desperdicios en que incurrieron. Pero estoy seguro, 100% seguro, porque conozco a Luis Guillermo y conozco al PAC, que estas cosas no van a ocurrir y que nos vamos a abocar a con su liderazgo ejecutar el programa del PAC. Si hay un mal accionar de un ministro, de un presidente ejecutivo, de un diputado, ¿qué pasa con ese jerarca? ¿Se va inmediatamente? Eso es la regla del PAC. Esos disimulos que hace Liberación Nacional, que duran hasta que la prensa los echa por presión, salen los que salen, pero otro montón siguen ahí. Eso se acaba. Esos jerarcas que modificaron los fondos de inversión
para darles un escudo fiscal extraordinario a los millonarios más grandes de este país, porque lo denunciamos, se recuperó la norma original, pero a nadie castigaron. En Recope, un funcionario renunció porque prácticamente fue echado en un debate, pero a nadie han castigado ni han enviado al Tribunal de Ética. Es decir, eso se acaba. En el PAC, vea lo que pasó con este candidato a diputado. Nuestro candidato presidencial el 31 de diciembre dice, usted se va y no representa al partido. Y la Asamblea Nacional se reunió y en el corazón de una campaña dio una muestra de la solidez ética que nos caracteriza. Pero si sale, va a estar en la Asamblea aunque no esté en la fracción. Ese es uno sí, de los pero problemas. el partido cumplió. Eso es lo que con la gente creces. todavía no entiende. Pero no entiende porque eso es la legalidad de este país, que un partido no manda su propia papeleta. Es lo que le pasó al Frente Amplio. Pero el partido actuó como debería actuar. No, prometer que no van a salir en el próximo gobierno una manzana podrida sería absurdo. Eso es como los que llegan. Lo malo es cuando no se vota la manzana podrida. En el PAC los vamos a votar inmediatamente. Y que al PAC le ha pasado ya, que llegan a la Asamblea y por alguna u otra razón, porque las reglas de ética no les convienen, se retiran de la fracción, pero siguen siendo diputados. Sí, pero ese es el sistema institucional del país, ¿verdad? Eso no es culpa del partido. Pero sí, lo que le demuestra a usted es que el PAC no perdona, ¿verdad? Prefiere reducir el tamaño de la fracción antes que tolerar lo que querían hacer 6 diputados de la primera camada que llegaron a cambiar el código de ética, ¿verdad? Y es un partido que tiene reglas y actúa. A nosotros, algún diputado del PAC hubiese aprobado el incremento salarial, lo hubiésemos echado del partido. Y en el la elección los convierten en héroes de campaña. ¿De quién manda o no manda? Usted no es partícipe de la convención abierta en el partido, usted es partícipe de una convención cerrada, no le hicieron caso. Eso demuestra que no mando. El partido es democrático, pluralista, y en esta última no opiné. La otra vez tampoco opiné porque yo era parte interesada, pero sí me ha preocupado el gasto de plata que se incurre en una convención, y por ahí se entra la corrupción, y por eso me han preocupado esas cosas. Pero eso le demuestra a usted lo democrático que es este partido. Don Otón, que no lo hizo ganar en las anteriores elecciones, usted como candidato, y que lo haría ganar ahora a Luis Guillermo Solís, donde usted no es candidato. Tal vez eso. ¿Usted? Que no lo quieren a usted. No, son etapas de un partido. Pero nosotros consolidamos, hicimos la segunda fuerza política de este país. No es fácil con nuestras reglas. Nosotros hicimos un partido en que no se ofrecen bonos, no se ofrece nada en campaña, no se ofrecen obras públicas en las comunidades. A pesar de que de todo eso va a haber más por nuestras reglas de austeridad, enfrentarnos a la millonada, no gastamos mucha plata en campaña, no gastamos más de la mitad de la deuda política. Hemos hecho un esfuerzo enorme y le llegó el momento al partido. Y tenemos un excelente candidato y yo estoy feliz y la historia se construye poquito a poquito. Solo los que tienen vocación de dictador quieren en un solo golpe ya asumir el poder y siempre lo vi como un proyecto, siempre aspiré a ganar desde la primera elección. No se pudo, pero ahí hemos estado y a partir de lo que se construyó con las ideas del PAC extraordinarias, originales, que para mí es lo que nos tiene ahí, no es ni Otón Solís lo que lo hizo el segundo partido en Costa Rica, ni ahora nadie, don Luis Guillermo. Lo que el PAC le hace grande es las ideas, las propuestas, el hecho de que realmente creemos en ellas para mejorar la competitividad de esta economía, para mejorar la movilidad social y para eliminar la corrupción y la ineficiencia en el sector público. Eso es lo que nos tiene donde nos tiene y a punto de ganar. Se nos fue el tiempo, don Otón, de llegar a ser gobierno. ¿Dónde pasará más? ¿En la Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa, por supuesto. Gracias, don Otón. Muy amable. Yana. Buenos días, Freddy. Buenos días, Julieta. Y muchas gracias a don Otón Solís por acompañarnos esta mañana. Recordarles que el próximo 2 de febrero tendremos una transmisión ininterrumpida a partir de las 6 de la mañana. Y para eso ya está habilitado el hashtag Costa Rica Decide, CR Decide, para que usted se comunique con nosotros para estas próximas elecciones. Así que en Canal 13 nos estamos preparando y por supuesto aquí en Café Cinar. Buenos días. Así es, para el 2, un gran trabajo tenemos preparado, un gran equipo sin duda alguna, todo el CINAR, hablo de Radio Nacional de Costa Rica, hablo de Canal 13 y hablo también de las redes sociales y CINAR Digital, todos unidos en un solo equipo para trabajar para ustedes desde muy temprano, no a las 6 de la mañana como dice Diana, ya a las 6 estaremos aquí sentados, desde las 3 de la mañana estará la gente ya en la calle iniciando el trabajo para informar a todo el país y el mundo. Muchísimas gracias. A las 6 de la mañana, el 2 de febrero, y también a partir de esta semana, toda la semana, un programa especial analizando esos últimos días de las elecciones a las 8 de la noche, recta final. Recuerde, lo que la pasen bien. Mañana 6:30 aquí nuevamente en Café Cinar.